Ya seguimos con sus lecturas. Cáncer. Bueno, ¿qué pasa con cáncer? Tenemos a partir de mañana una energía muy abierta porque ustedes cáncer inician la semana. Claro, la luna llena va a ser pasado mañana, martes 7, pero se siente desde hoy. La luna llena desde hoy la estamos percibiendo con esa fuerza, con el dinamismo y cáncer con esas exigencias que tiene. Este tema de la luna llena me gusta porque se forma una cruz que voy a hacer ahora mismo aquí en pantalla para que ustedes la puedan divisar. Y estos son los signos que van a estar como más latentes en esta, hagámoslo un poco más directo así. Por eso la luna llena va a estar muy tocada para Cáncer, obviamente para Capricornio, Aries y para Libra. Son como estos cuatro signos que se caracterizan por ser cardinales y la cardinalidad es la que va a estar mandando la parada esta semana. ¿Qué pasa con Cáncer? Bueno, movimiento. Cáncer inicia, pero buscando las piezas del rompecabezas. Entonces, es una semana muy exigente para Cáncer. Es una semana de tomar muchas decisiones para Cáncer. Creo que del año 2025, la semana 10, donde el universo le está diciendo a Cáncer, bueno, en lista y en orden, pues es ustedes. Todo lo que toque la luna vincula emocionalmente y los trabaja con ascendentes en Cáncer, soles y lunas. La Luna es el planeta o satélite, en este caso regido o que se comanda mucho con Cáncer. Cuando la Luna se ubica en Aries, es la manera a nivel zodiaco, a nivel astrológico, del universo reorientar, cardinal, reubicar. Y en la casa 10, poner las normas, poner las reglas del juego, cómo lo voy a hacer. A nivel empresa, a nivel familia, es un reset para Cáncer. Es como una toma de energía nueva, distinta, donde es una semana que sí o sí deben tomar decisiones en muchas áreas al tiempo. La luna de por sí es muy cambiante, por aquello de que apenas dura dos días, quizás 2 días y medio en cada signo. El radix completo de la luna lo que tarda son 28 días en darle la vuelta al zodiaco, darle la vuelta completa a todos los signos. Cuando está en esta posición, se vuelve muy exigente para Cáncer tomar decisiones, sobre todo en relación a metas, en relación a futuro y al mismo tiempo con ellos y en pareja. Son 4 puntos, por eso lo subrayé ahí en el mapa para que Cáncer pueda de manera gráfica visualizar hacia dónde la luna y esta semana les está pidiendo trabajo. Casa 10, casa 4, casa 7, casa 1. Y esos 4 puntos traducidos, pues es mucho. Es a nivel profesional, es a nivel pareja, es a nivel personal y es a nivel hogar y es a nivel raíz. Entonces va a ser una semana donde Cáncer diga, no salgo de una para meterme a otra. No es ni malo ni bueno, es circunstancial. Hay momentos en la vida donde una luna llena o donde ciertos aspectos ponen a cada signo en esta situación, ¿no? Pues Cáncer es el signo de la mamá, Cáncer es el signo del hogar, Cáncer es el signo de la formación, Cáncer es el signo del útero, Cáncer es el signo que viene a trabajar todos estos temas de organización. Entonces, con mayor razón, esta semana va a estar como llamado a lista a mirar una cantidad de aspectos en su vida, a lo mejor documentos, papeles, empresa, dinero, economía, hijos, pasado, presente, mamá, futuro, mi yo, el otro, y como que estar haciéndose cargo y pueda que esto lleve a Cáncer a tener una semana pues muy agitada, ¿no? Una semana donde sientan mucha abrumación, vale la pena también decir estoy cansada, vale la pena decir estoy cansado, vale, se justifica, si llegara a necesitarse, no es una semana de miedo, simplemente es una semana donde Cáncer va a estar siendo puesto a prueba con muchas habilidades al mismo tiempo para analizar la capacidad de respuesta. Recordando siempre cuando se tiene este aspecto para Cáncer, que si lo estás viviendo es porque lo requiero en mi vida, porque hace falta incorporarlo y porque me viene a ofrecer algo nuevo, algo bueno a nivel casa 10, profesional, a nivel casa 7, con el otro, a nivel casa 4, con mi familia y a nivel casa 1, personal. Y sí,
llegó la lista y llegó una luna en Aries que dice, empecemos a revisar, iniciemos con todos estos temas que están pendientes en nuestra vida, hijos, pareja, familia, hogar, cómo lo estás haciendo y al mismo tiempo cómo me siento. Es una semana, diría yo, que para el signo más agitado es Cáncer, por aquello de la luna llena en Aries, exigente y ofrece movimientos y respuestas rápidas y ofrece desafíos que no le quedan mal a un cangrejo. Un cangrejo sabe moverse hacia diagonal, hacia atrás, derecho, adelante, arriba, abajo. Es el signo de la mamá. La mamá tiene esa capacidad muy de solucionar la vida. Entonces siento que la luna allí es una luna pionera y es una luna que le pide hacer muchas cosas al mismo tiempo, que va a estar como poniendo a destreza resultados y cosas diferentes. Esto en una línea muy positiva, ¿no? Tomándolo para Cáncer desde un eje importante para sus vidas. Decíamos en generalidades, no olvidarlo, que de todas formas Mercurio y Plutón y con Marte allí puede traer para Cáncer ascendentes algunos desafíos. Habría que mirar si hay hijos. Si tú eres una mujer de signo Cáncer o ascendente Cáncer, luna Cáncer, o eres un hombre y tienes hijos, pues habría que mirar ese tema de los hijos también, cuál es el conflicto y cuál es la mejor manera de poderlo llevar. La mayoría de las personas de signo ascendentes o lunas en Cáncer o con estelion en Cáncer vienen a trabajar temas de hogar, vienen a trabajar temas de los vínculos cercanos y esto muchas veces no es armónico. Muchas veces creo que una de las mejores herramientas que les viene a ustedes son las constelaciones familiares transgeneracionales. Y ahora máxime que Quirón está a 25 grados haciendo un aspecto con Júpiter exaltado, pero de todas formas en la casa 1 cuadrante, en relación a la casa 10, que es los parientes o las autoridades, pues yo creo que valdría también la pena mirar esta semana qué es lo que se está repitiendo en mi vida, ¿no? ¿Qué es lo que tu ascendente en Cáncer observas que se está repitiendo, que se está volviendo como cíclico? Si te gusta, pues déjalo, porque pues está bien. Si la rueda está llevándote a donde quieres, pues la rueda es cíclica y la rueda también ayuda a avanzar. O sea, lo cíclico no es que sea malo. Hay cosas cíclicas que son muy buenas. Entonces, si eso cíclico te está llevando a donde quieres avanzar, que es lo que te está pidiendo tu luna en casa 10 en Aries, empoderamiento y crecimiento personal y desarrollo y etcétera, pues genial. Lo que está funcionando bien y es cíclico, sígalo, no lo toque, déjelo ahí. Pero si usted percibe que de pronto hay algo que se está repitiendo cíclico que no es agradable, pues Cáncer hay que mirar. Y eso es lo que te está invitando esta luna llena con el resto de posiciones astrológicas con Mercurio en la casa 5 de hijos, de autenticidad y demás otros factores que valdría la pena poner en la mesa. Bastante administrativo va a estar Cáncer. Yo esto sí valdría la pena mirarlos. ¿Quiénes son de signo Cáncer? Ascendentes o luna, porque qué semanita. Sí, una semanita para Cáncer interesante, ¿no? Por eso, menos mal fue hoy domingo, para que tengan tiempo de respirar, de inhalar, ¿no? Cáncer, dice por aquí, lunita en Cáncer, Marisol. Bueno, pues a empezar a barrer la casa, Marisol. Sí me estoy abriendo a cosas, antes no. Muy bien, Marisol. Yo, ascendente en Cáncer, y cumplo mañana, ascendente en Cáncer. Ah, caramba, mira, y cumples mañana. Soy Cáncer, dice Mariluz. Blanca Alcázar dice Cáncer ascendente. Wow, hay bastantes ascendentes en Cáncer. Mira, aquí en TikTok, yo ascendente en Cáncer, Sol Escorpio, ascendentes en Cáncer. Wow, pues está bien interesante. ¿Mm? Pues va a ser una semana donde van a sentir mucho qué es ser ascendente en Cáncer, qué es ser Sol ascendente en Cáncer. Eso sí, ustedes eligieron esa carta. Uno no es del signo y uno no es del ascendente o uno no nace con la luna en el signo porque otro se la haya puesto ahí. No, la carta natal, nosotros mismos desde antes de nacer ubicamos, hicimos estos trazos y necesito esta sustancia. La carta natal en nuestra vida, aprovecho para hacer esa aclaración, la carta natal en nuestra vida nadie nos la dio. Ni Dios, ni el universo, ni el vecino, ni nuestra mamá, ni nuestro papá, no. La carta natal de cada uno de nosotros, nosotros mismos la elegimos. Nosotros mismos desde el libre albedrío ubicamos las coordenadas dentro de las 1000 posibilidades de nacer y de manifestarnos en este planeta. Fuimos completamente dueños. Desde ahí empieza el libre albedrío de decir, yo requiero esta sustancia y voy a colocar este ascendente y requiero de esto y esto, como cuando planeas un viaje.
Cuando tú planeas un viaje, tú eliges todo. Si quieres el desayuno americano, europeo, cómo lo quieres, qué tipo de habitación quieres, cuál es el tour que vas a hacer, y tú te vas a lo que ya hiciste y programaste. La carta natal es así. No nos la dio ni nuestra mamá ni nuestro papá, no, eso cada uno de nosotros lo pusimos allí. El desafío ahora es que estamos en este planeta de empezar a conectar y a preparar y a desarrollar eso que previamente ya organizamos, porque tiene un propósito. Entonces, visto desde ahí, esto me ayuda a empoderarme y asumir que mi vida es mía y que estoy viviendo y que soy responsable. Entonces, ascendente lunes, lunas y soles en cáncer, pues qué semanita me les voy quitando el sombrero y de una vez les voy dando las felicitaciones y el premio Nobel con esta semana. No es porque sea malo, sino que hay semanas de semanas y tal ustedes lo escucharon y ahí está puesto en la mesa, pues es así, ¿no? Sí, a veces yo quisiera también pues que todo fuera luna de miel, pero pues la astrología no se trata de eso, sino de ir mostrándonos las piezas del rompecabezas. Dice yo por acá, ¿cómo puedo saber mi ascendente? Soy cáncer. Soy cáncer, ascendente Libra, luna en Aries. Bastantes cáncer, muy bien. Lucrecia Pichi, está por aquí Celia en YouTube. Muy bien, gracias también por los mensajes. Desde hace días sintiendo muchas cosas y tratando de entenderlas. Bueno, Mariluz, aunque recuerda que si eres cáncer, muchas cosas no es tanto de entenderlas. Hay una gran cantidad de cosas en la vida que no están y no nos pasan para entenderlas. Muchas cosas en nuestra vida nos pasan es para vivirlas, para sentirlas y ya. No todo tiene que ser entendido. Esa es una de las cosas que nos da Mercurio en Escorpio, que quiere saberlo todo. Mercurio de por sí, en la astrología antigua se le decía el metiche del zodiaco, el chismoso, porque Mercurio quiere saberlo todo. Ahora que está en el signo de Escorpio, siente que más. Ahora no solamente quiere saber lo que está pasando en tierra, que es visible, tangible, sino también lo que está pasando en las profundidades de. Y en un aspecto tenso con Plutón en Acuario, saber de todo y más. Y a veces no es la función de la tierra o no es función de la vida saberlo todo, sino de vivirlo, sentirlo, experimentarlo. ¿Mm? Muy bien. Vamos a seguir porque aquí no para, hay más. El libro de la astrología nos dice que para esta semana vamos a trabajar la energía de Leo.